Vamos a Mateo 27, 26 al 31, nos dice su bendita palabra. Entonces les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. El tema de hoy es: tomó nuestro lugar. Y ahorita lo vamos a entender, lo vamos a ver más claro. A lo suyo vino el Señor. Lamentablemente los suyos no le recibieron, pero Él sabía lo que venía. Y esto es lo maravilloso. Nos dice el verso 26, que fue donde nos quedamos la semana pasada, cuando Pilato se molesta y él dice: entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. La sentencia es para el rey inocente, para el rey que su reino no era de este mundo, entregado para ser crucificado, sentenciado con odio, con envidia, con intrigas, con mentiras, con engaños, una sentencia que solo Jesús podía pagar, nadie más. La redención de la humanidad estaba llegando al cumplimiento de los tiempos. Lo escrito y profetizado por los profetas del Antiguo Testamento estaban llegando para traer salvación a nuestras vidas. Dice Gálatas 4, versos 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Damos gracias a Dios por su infinito amor. Damos gracias a Dios por la bendita Trinidad que en todo momento ha actuado juntos. Y estamos por entrar a una de las etapas de los sufrimientos de Jesús. Vamos a hacer un recuento rápidamente de los sufrimientos de Jesús. Recordemos que la primera etapa de sus sufrimientos inició en el Getsemaní. Comenzó a entristecerse, lo vimos, y a angustiarse en gran manera. Jesús dijo en Mateo 26, 37 y 38, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿No? Y en Lucas 22, 44 nos dice que ahí en el Getsemaní, dice Lucas 22, 44, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Triste, angustiado, en agonía, por la separación que por primera y única vez en todos los siglos de los siglos, el Padre y el Hijo se iban a separar. Esa era la angustia que tenía nuestro Señor. Y esa es la enseñanza que nuestro Señor nos deja en esa parte. Esa era la angustia que Él sentía, que por primera y única vez el Padre y el Hijo se iban a separar. Y esta es una enseñanza para nosotros, para que nosotros valoremos a nuestro Dios,
para que nosotros podamos valorar 100% a nuestro Dios. La segunda etapa de su sufrimiento la vimos en el patio de la casa de Caifás, cuando ellos le sentencian a escondidas, o sea, el juicio oculto con falsas acusaciones, cuando ellos declaran y dicen, es reo de muerte. Eso lo vimos en Mateo 26, 66. Mateo 26, 67 y 68 nos dice, entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Esa fue la segunda etapa de sus sufrimientos. La tercera etapa de los sufrimientos de Jesús la vimos ya en el capítulo 27 cuando estuvo Jesús con Herodes. En Lucas 23:11 nos dice que entonces Herodes con sus soldados le menospreció y se burló de él, o sea, le escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. O sea, la burla que hace aquí no es una burla de simple burla, sino es una burla en toda la extensión de la palabra. Ahorita veremos más adelante. Jesús vuelve precisamente con Poncio Pilato y se encuentra exhausto, menospreciado, atado y burlado, o sea, escarnecido. Una vez más es interrogado y acusado con mentiras. La cuarta etapa de los sufrimientos de Jesús, o de nuestro Señor Jesucristo, fue después de soltar a Barrabás. Nos dice la palabra, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y es aquí donde estamos entrando en el verso 26. Nos dice la palabra, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Aquí empieza a tomar fuerza lo más cruel de lo que viene siendo toda la pasión de Cristo. El látigo con el que azotaron a Jesús. Voy a hablar tal y como es la realidad, para que tú y yo podamos entender el por qué quedan registrados estos versículos en este capítulo de lo que Jesús hizo por ti, por mí, para que a ver si así nos puede caer el 20 de ver lo que ha hecho Jesucristo por nosotros. El látigo con el que azotaron a Jesús consistía en varias cuerdas de cuero. Estas estaban atadas a una asa de madera. Cada cuerda tenía un pedazo de metal puntiagudo. Jesús fue atado a un poste por las muñecas, poniéndolas por sobre su cabeza, y esto era para que la piel de la espalda estuviera tensa, o sea, estuviera bien estirado. El verdugo, que era un experto en el látigo, sabía rasgar muy bien la piel, lacerando los músculos, riñones y otros órganos internos. La ley romana proporcionaba una cantidad de 40 latigazos y por razones de escrúpulo daban únicamente 39 latigazos. O sea, la espalda de nuestro Señor Jesucristo quedó deshecha, prácticamente sin piel. Por eso, en algunos casos, el solo azotamiento era suficiente porque resultaba fatal. Isaías lo describe así, para que podamos entender. Isaías 53:5. Mas él herido fue por ti, por mí, por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados.
molido. Fue literalmente molido. El castigo de nuestra paz, el que tú goces hoy de cierta paz o de mucha paz, se lo debes a Jesús. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Tomó nuestro lugar. Él vino a cumplir lo que tú y yo merecíamos. Es lo que cayó sobre Él. Nos dice el verso 27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de Él toda la compañía. Llevaron a Jesús al pretorio. ¿Qué nos está diciendo aquí que es el pretorio? El pretorio era la residencia o era la casa temporal que el gobernador Poncio Pilato tenía en ese momento, llamada también la fortaleza Antonia, situada al norte del templo de Jerusalén. Reunieron alrededor de él toda la compañía, o sea, prácticamente eran todos los soldados del gobernador los que de una u otra manera conformaban la compañía, y la compañía se conformaba alrededor de 600 soldados. Todos ellos se reunieron, soldados asignados para proteger y servir al gobernador. Imagínate nomás lo que se le esperaba a nuestro Señor Jesús en la casa del gobernador. 600 soldados, toda la compañía reunidos ahí para ver a Jesús. El verso 28 nos dice, ahí de Mateo 27, ¿dónde estamos? Y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata. Nuestro Señor ya va lacerado, con la piel roja, como decimos nosotros, o sea, con la piel cruda, con la piel prácticamente sin piel. O sea, lleva la espalda deshecha. Y dice que estos soldados agarran y lo desnudan. Los soldados romanos, tal vez no todos, pero el 95% o el 99%, ponle el 90%, era gente cruel. Eran asesinos a sueldo. Desnudándole, dice. El vestido confiere al hombre en una posición social. Eso es lo que significa. Esto es lo que hicieron con Jesús. Indica su lugar en la sociedad. Le hace ser alguien. Y ahorita vamos a entender el porqué de varios versículos, lo que nos dice la palabra. Inclusive vamos a entender lo importante que es Génesis, que lo estamos viendo los miércoles. Ser desnudado en público significa que Jesús no es nadie. Eso es lo que están haciendo. Quiero que tomes nota de lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros para poder salvarnos, para poder reconciliarnos con Dios. Lo que están haciendo estos hombres al desnudarle, no lo dejaron en calzoncillos, lo desnudaron. Es para decirle, no eres nadie. No es más que un marginado despreciado por todos. Un maldito. Así en toda la extensión de la palabra. Al momento de despojarlo, ha desaparecido en Jesús el esplendor de Dios y ahora se encuentra en un mundo desnudo y al descubierto y avergonzado. Jesús asume una vez más la situación del hombre caído. Ahora, estamos hablando de un hombre inocente en el cual nunca hubo pecado, ni engaño se halló en su boca, dice la Escritura.
Y esto es lo que están haciendo con Él. Jesús despojado nos recuerda que todos nosotros hemos perdido nuestra primera vestimenta. Eso es lo que Él está cargando por nosotros en ese momento. Y por tanto el esplendor de Dios se fue de nuestras vidas. Y lo que está haciendo nuestro Señor Jesús, Él está allí para que tú y yo seamos cubiertos. Para que tú y yo no pasemos por esa vergüenza. Para que tú y yo se nos sea devuelta la vestidura primera, la vestidura de Dios, la relación con Dios. Prácticamente a nuestro Señor Jesucristo lo desnudan para decirle: tú no eres nadie, no eres nada, eres un maldito en esta sociedad, en este mundo. Filipenses 2, 5 al 8 dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿ves? Dejó su gloria, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, lo desnudaron. Una vez que dejó su trono de gloria y vino y tomó nuestro lugar, estando aún en nuestra condición, se humilló hasta lo sumo. Lo desnudaron, se rieron de Él. Entendamos todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y ahorita vamos a ver lo que era la muerte en la cruz. Por eso Dios Padre nos dice ahí mismo la palabra que le exaltó hasta lo sumo, le exaltó a lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, por todo lo que Él hizo por nosotros. Solo Jesús lo podía lograr. Solo Jesús pudo pagar por nuestro pecado, trayendo salvación a nuestras vidas. Estos versículos y capítulos quedan registrados para que valoremos lo hecho por nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice que le echaron encima un manto escarlata. Prácticamente lo dejaron desnudo y únicamente le pusieron el manto. En el Evangelio de Marcos nos dice que le vistieron de púrpura. En el Evangelio de Juan también nos habla que le vistieron con un manto de púrpura. Esto nos dice que el manto era de color escarlata real, o sea, púrpura real escarlata, o sea, un manto lo más parecido al de un rey. El verso 29 ahí de Mateo 27, donde estamos, dice: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Quinta etapa de los sufrimientos de Cristo. Pusieron sobre nuestro Señor Jesús, está desnudo, le ponen únicamente un manto y le ponen una corona de espinas, que sus espinas atravesaban el cuero cabelludo. Hay médicos forenses que dicen que esas espinas llegaron inclusive hasta el cráneo de nuestro Señor. Desatan a Jesús y lo colocan en medio de la tropa de la compañía romana. Los soldados le colocan en su cabeza una corona tejida de espinas. Y así se cumple la Escritura. Génesis 3:15 dice:
y pondré enemistad entre ti y la mujer, y eso lo van a entender todos aquellos que han estado viniendo los miércoles, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dice que también tomaron una caña y se la pusieron en la mano derecha. Esto semejando a un cetro. Lo que está aconteciendo aquí es que el enemigo se está burlando, está hiriendo a Jesús en el calcañar. Eso es lo que significa. El enemigo está golpeando, hiriendo y burlándose de nuestro Señor Jesús en toda la extensión de la palabra. Esto es lo que significa: tú le herirás en el calcañar. E hincando la rodilla delante de él, escarnecía. Nuestro Señor a punto de consumar la obra y de exhibir públicamente a los principados y a las potestades, triunfando sobre de ellos. A punto de consumar una obra maravillosa. Satanás solamente podrá hacerlo sufrir, únicamente herirlo en el calcañar, pero no lo podrá destruir. El verso 30 nos dice, Mateo 27:30, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Escupiéndole, tal como lo profetizó Isaías 750 años atrás. Dice Isaías 56, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, o sea, a los que me arrancaban la barba con las manos, tiraban de ella con fuerza, con rabia. Eso es lo que literalmente dice el original. Me arrancaban la barba con sus manos, pero con rabia. Entiende lo que hizo nuestro Señor. Todo lo que le hicieron al Señor, se ensañaron con Él. Porque eran guiados por Satanás, por el enemigo. A ningún otro crucificado le hicieron lo mismo que le hicieron a Jesús. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, dice. De latín sputum, que son escupitajos, o es escupir. Tomaban la barba del Señor, la arrancaban, lo escupían, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. ¿Cuántos de ustedes han agarrado una caña? Una caña es pesada y es dura. Nuestro Señor está desnudo, le ponen el manto escarlata, le ponen la corona de espinas en la cabeza, le jalan las barbas, le arrancan la barba, le escupen y agarran la caña con todo y espina y le pegan en la cabeza. Para aquellos que nos decimos cristianos y nos gusta andar pecando y andarnos cayendo una y otra vez, o andar de léperos viendo pornografía, por eso es que dice que Dios no tomará por inocente al culpable. Ve el precio que Él pagó por ti y por mí. Valora lo que Jesús ha hecho por ti y por mí. Ya no seas mentiroso. O somos, o mejor no seamos. Es así de simple. O simplemente ni digamos que somos cristianos. En el Evangelio de Juan, en este mismo pasaje, dice que le abofeteaban, y el original dice que le daban de puñetazos. Imagínate.
Le arrancaron casi la espalda. Él llega exhausto. Están ahí todos los soldados burlándose de él, le arrancan la barba, le ponen la corona de espinas, lo desnudan, diciéndole: no eres nadie para nosotros. Le pegan con la caña en la cabeza y todavía le... ¡pum! Guerreros, soldados, no daban caricias. Jesús era todo un hombre, hermanos. Cuando yo veo esto, digo: wow, gracias por tu amor. Gracias. Pero sin embargo, Cristo será el que dé el golpe final a la cabeza del enemigo, tal y como fue profetizado desde el Génesis, cuando nuestro mismo Dios le dice: tú lo herirás, o sea, la simiente te herirá en la cabeza. Hebreos 2, 14 al 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Tomó nuestro lugar. Esto es para que lo analicemos cada uno de los que estamos aquí, aquellos que nos están escuchando por YouTube o por Facebook, lo analicemos y digamos: tomaste mi lugar, lo hiciste por mí. El Señor venció en la cruz al que tenía el imperio de la muerte. Todo esto lo hizo precisamente porque iba a herir en la cabeza a Satanás, lo va a destruir algún día, no muy lejano. Por eso nosotros anhelamos su regreso, deseamos su regreso, y está más cerca que nunca. Todos los acontecimientos que tú estás viendo que se están enfilando no es casualidad. No hay más ciego que el que no quiere ver. ¿Tú crees que es casualidad que el Papa ande entre los musulmanes ahorita en Irak como algo histórico? ¿Crees que nomás se le ocurrió, nomás porque sí? ¿Crees que se le ocurrió nomás decir: es que musulmanes, judíos y cristianos somos hijos de Abraham? Aquellos que están viniendo los miércoles se dan cuenta lo que está hablando, que en la simiente es donde somos de bendición. No son hijos de Abraham, dice: ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay hombre, ya no hay mujer. En Cristo somos hijos de Abraham. Nadie más es hijo de Abraham si no está en Cristo. Pero muchos van a ser engañados, diciendo: sí, cierto, todos somos hermanos. Ni el judío es hijo de Abraham ya. Biológicamente sí, y el árabe también. Pero espiritualmente, solamente si estás en Cristo, eres hijo de Abraham. Si tú lees la Escritura, no vas a ser engañado, nunca. Todo esto que está aconteciendo es profético. ¿Qué más queremos? Todo se está cumpliendo. A través de esa victoria, a nosotros los creyentes también Dios nos anuncia que somos más que vencedores en los triunfos de Cristo. Somos más que vencedores en Cristo. Y al final de los tiempos, el diablo que los engañaba, dice Apocalipsis 20:10, es lanzado al lago de fuego y azufre. Vaya herida que le hace el Señor en la cabeza. La simiente te herirá en la cabeza. Eso es lo importante. Verso 31 y último, dice: después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Después de haberle escarnecido,
¿Qué nos está diciendo aquí? Después de haberse burlado de Cristo de una manera cruel, con la finalidad de humillarlo y despreciarlo, después de haberse ensañado con Él. Por eso la Escritura en Isaías 53, 6 y 7 nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Mira lo que dice la palabra: cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él, ¿en quién? En Yeshua, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue literalmente llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, por amor a ti y por amor a mí. Todo esto lo hizo pensando en ti y en mí. Cada gota de sangre que Él derramó lo hizo pensando en ti y lo hizo pensando en mí. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso lo hizo. Le llevaron para crucificarle. El proceso, y aquí vamos a entrar en la sexta etapa, que lo estaremos viendo con más detalle, si Dios nos lo permite, la próxima semana. Pero aquí entra la sexta etapa de los sufrimientos de Jesús. Está por comenzar la crucifixión, que era la forma de castigo de lo más cruel que podamos nosotros imaginar. Los romanos perfeccionaron en la crucifixión el sistema de tortura más horrible para el ser humano. Una muerte lenta, deshidratante, desangrante, asfixiante, con fiebre traumática. O sea, les daban convulsiones, se convulsionaban. Entre más colgaba el cuerpo, las piernas ya no resistían. Entre más colgaba, el cuerpo más rápidamente se asfixiaba. Ellos literalmente, para poder respirar, al momento de colgar, ellos tenían que hacer un sacrificio de estirarse para que pudieran respirar. Porque entre más colgaba, más se asfixiaba. Por eso tenían que romperle las piernas para acelerar el proceso de muerte. Hubo ocasiones hasta que los dejaban ahí para que las aves de rapiña los devoraran, o aún mismo fieras del mismo bosque llegaran y se los comieran. Amados hermanos, tomó nuestro lugar. Dice Gálatas 3:13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Recordemos siempre esas palabras: Cristo nos redimió. Fue hecho por nosotros maldición, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Qué más queremos? ¿Qué más deseamos? ¿Qué más quieres tú que lo que ya hizo Cristo Jesús en la cruz? Todos nosotros nos hemos descarriado, todos. Cada cual se apartó por su camino, mas sin embargo Yahvé carga en Jesús el pecado de nosotros. Y eso lo veremos más adelante. Veremos la separación que por primera y única vez tienen el Padre y el Hijo por amor a ti y a mí. Yo no sé qué estás esperando. El día de mañana tú no vas a estar delante de Él y decir: yo no sabía.
Cuando tú lees estos pasajes, no lo tomes como un regaño, tómalo como una bendición enorme, que el Señor te ilumina y te dice, esto es lo que yo hice por ti. Valora lo que yo he hecho por ti. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, o sea, lo que merecíamos, tú y yo, fue sobre Él. Por sus llagas fuimos nosotros curados, fuimos perdonados, quitó nuestro pecado, fuimos salvos por su amor, por su gracia. Eso se le llama gracia. Por eso valoremos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y termino con Hebreos 12, 1 al 3. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, aquellos que ya se han ido, los mismos santos del Antiguo y Nuevo Testamento de todos los siglos, nuestra tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, o sea, el que pagó el precio, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Todo lo que tú viste y lo que está por venir, que vamos a estar viendo, lo pagó Él con gozo por ti y por mí, menospreciando el oprobio, o sea, menospreció las burlas, los puñetazos, las abofetadas, los escupitajos, todo lo que le hicieron, todo lo que lo escarnecieron, y se sentó a la diestra del trono de Dios, porque Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Consideren, dice, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, o sea, de nosotros, contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Por eso es que quedan plasmados estos versículos, para que tú no te canses, para que tu ánimo cobre fuerza, y en lugar de decir, oh, es que esto fue un regaño, no, Señor, gracias por lo que hiciste por mí. Gracias, siempre te estaré agradecido y yo quiero vivir para ti. Si tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti. Yo quiero ser para ti. Pagaste un alto precio que yo merecía. Y te agradezco tanto. Ahora yo quiero vivir para ti. Quiero ser para ti. Eso es lo que el Señor nos está enseñando aquí. Vean y pongan su vista en el autor y consumador de su fe, de mi fe, el cual pagó un alto precio y lo hizo con gusto por amor a ti, para salvarte. No hay otro camino. Es Jesucristo. Tú que me escuchas y que me ves por YouTube o por Facebook, Jesucristo pagó un alto precio por ti. Solo tú tienes que creer. Este es el mensaje de Dios para nosotros. Esa es la enseñanza el día de hoy. Tomó nuestro lugar.